Evangelio de Juan, capítulo 20. Cuando lo tenga, por favor, regálenme un amén. Y comenzamos a leer del versículo 11 al 18. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos, hermano. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, también por este privilegio, Padre, por gracia de poder compartir su palabra. Gracias también, Señor, por el tiempo que usted ha dado ya de existencia de este ministerio de mujeres de fe. Gracias, Señor, también por la congregación de Tierra Blanca. Padre, yo le pido que nos bendiga todo, que nos vea con un corazón necesitado de usted, que yo no estorbe el propósito que usted tiene para cada uno de nosotros, que podamos, Señor, disfrutar de este alimento, Señor, en el cual podemos, Padre Santo, llegar a su palabra y guiados por su Santo Espíritu encontrarnos con esa enseñanza que usted tiene para nosotros. Padre, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es Del dolor a la alegría. Cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo 20 del Evangelio de Juan, nos damos cuenta de que hace referencia inicialmente a una mujer llamada María Magdalena. Una mujer que la palabra de Dios la presenta como alguien que tuvo muchos privilegios. Y es que, hermanos, pasar de la tristeza al dolor es un privilegio, porque a nadie nos gusta el dolor. Aparece en la historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, en los versículos 2 y 3, no lo busque, hermano, la primera referencia a María Magdalena, en donde dice que ella estaba entre las mujeres que servían a Jesús. Pero eso después de un gran acontecimiento en su vida. Expulsó de ella 7 demonios. Le dio libertad. Por eso me llamaba la atención cuando los hermanos estaban cantando y gloria a Dios por su vida. Que hay libertad en la casa de Dios. Justamente fue lo que Cristo hizo en la vida de esta mujer y es lo que ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Éramos esclavos del pecado, estábamos bajo el dominio de Satanás, pero al Dios viviente. Pero retomando el caso de María Magdalena, una vez Cristo hace la obra en su vida y expulsa de ella a estos 7 demonios, esta mujer, con una actitud de agradecimiento, comienza a servirle, lo que todos deberíamos demostrar a nuestro Dios: servirle en actitud de agradecimiento por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero ¿qué otro privilegio tuvo María Magdalena en el ministerio de Jesús? Fíjese que
también pasó por el dolor, aunque sea de lejitos, pero pudo ver cuando le crucificaron. Pudo acompañar también a Jesús hasta el sepulcro. Pero tuvo el privilegio, hermano, de ser la primera mujer en el domingo, en el primer día de la semana, el domingo de resurrección, de ser la persona que llegó hasta el sepulcro de Jesús. Y fue también la mujer que pudo ver ahí a dos ángeles y ver a ese Cristo resucitado, a ese Cristo por quien nosotros ahora podemos decir que nos gozamos de ser hijos de Dios. Le vio, pudo escuchar su voz y le pudo tocar. Entonces, volvemos a eso, de que es un privilegio. Y pensaba ahora que venía para Tierra Blanca, porque ese privilegio, hermano, solo es posible porque la palabra de Dios dice que esta mujer estaba llorando fuera del sepulcro. Pero ese llanto se transforma en gozo. Y se transforma en gozo precisamente por el mismo Cristo que la separó, que la sacó del dominio de Satanás. Estaba poseída, pero este mismo Cristo es el que ahora le habla. Y hermano, se puede llorar de dolor, un dolor intenso nos lleva al llanto, pero también una alegría, una tristeza, el perder un pariente cercano, un buen amigo. Nosotros derramamos lágrimas, pero tristemente cuando perdemos a alguien, solo nos quedan los recuerdos. Pero de Cristo nos quedó una palabra viva, porque en el corazón de María Magdalena solamente una pérdida temporal. Y le decía, pensaba cuando salí de mi casa, solo es posible, hermano, pasar del dolor, del llanto, de la tristeza, a la alegría, al gozo, porque Cristo nos sostiene. ¿Cómo poder entender esa expresión? Vea la luna llena que tenemos ahora, hermano, creo que mañana es el propio día. Pero mientras venía manejando, la vi más de una vez. Ahí está. No se puede apartar de esa trayectoria que Dios le estableció desde que Dios hizo el mundo. Él la sostiene con su poder. Así nos sostiene Dios a nosotros cuando nos dejamos guiar. Vea cómo lo hace, o cómo lo hizo en la vida de esta mujer, cómo lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Porque vamos a tratar de entenderlo, hermanos, en la palabra servicio, que fue lo que esta mujer hizo. Pero en la obra de Dios no solo sirven las mujeres. Mire cuántos estamos aquí y cada uno de nosotros somos llamados a servirle. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio, como padres de familia, como esposos, como esposas, como miembros de la congregación, como líderes dentro de un ministerio, ya aquí en Tierra Blanca, como proclamadores del Evangelio, de esa palabra de vida. Vea lo que dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan en el versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esta mujer se levantó temprano, todavía estaba oscuro cuando ella llega al sepulcro, pero no lo encuentra. Y después de que no lo encuentra, esta mujer va a dos personajes importantes de los que Cristo había llamado directamente. Va a Pedro y al discípulo amado que es Juan. Pedro, aunque se retrasó en el camino, llegó y pudo entrar al sepulcro. Juan respetuosamente se quedó afuera y luego le secundó en la acción. Pero se olvidaron de esta mujer. Pero esta mujer estaba triste. Le había servido a alguien que le dijo, o que ella escuchó decir: voy a la casa de mi padre a preparar moradas. Y también le escuchó decir que iba a resucitar.
pero el cuerpo no estaba. ¿Qué pasa, hermanos, si de repente nosotros llegamos a nuestras casas y no hemos dado el permiso a nuestros hijos para que salgan y no los encontramos? Nos asustamos. ¿Qué pasa si de repente vamos al cementerio donde están nuestros parientes enterrados y vemos que la cruz ya fue quitada? Nos preocupamos, nos llama la atención y posiblemente hasta nos vamos a discutir con el que cuida el cementerio. Pero esta mujer se quedó llorando. Posiblemente experimentó desánimo, no sé, abusivo de mi parte, atrevido, decirle, ha de haber pensado, bueno, pero él dijo que iba a resucitar y la piedra fue quitada y él quizás ni esté, pero tuvo una acción. Y aquí es donde nosotros debemos de entender que Dios, independientemente de lo que esté pasando en nuestra vida, Él siempre nos sostiene. Dios siempre está presente en nuestra vida. El problema, hermanos, es que nosotros no siempre disfrutamos de esa manifestación de Dios en nuestra vida. El duelo por el que estaba pasando, no veía, habían crucificado a su maestro, a su Señor, pero hay una acción, fíjense, en este versículo 11, se lo repito, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar. Se inclinó para mirar. Hermanos, es innecesario que nosotros nunca aceptemos una condición de derrota en nuestra vida. La desolación no debe ser lo que a nosotros nos embargue. Ministerialmente, puede ser que de repente hayan cosas que nos lleven al desánimo. Éramos 15 dentro de un ministerio, nos congregábamos 100. Luego ya no están, por la razón que sea. Pero nosotros debemos siempre estar plenamente convencidos que Cristo está con nosotros y de Cristo es que vienen las alegrías que llenan nuestro corazón. Gloria a Dios, hermano. Vea en el siguiente versículo 12. Y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto, y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Quién envió o quién permitió que estos 2 ángeles pudieran ser apreciados por esta mujer? Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él nunca nos deja solos. Había caminado con Cristo, se había entregado su vida, la había dedicado a servirle a Él. Había acompañado a Cristo y a sus apóstoles, vio los milagros, vio el sufrimiento, vio la crucifixión de Cristo. Pero ahora Dios le estaba dando aliento, Dios le estaba sosteniendo, porque pudo escuchar preguntas que habían sido dirigidas a ella por medio de estos ángeles, pero dentro del plan soberano de Dios. Hermanos, cuando nosotros estamos atravesando por dificultades, no es cierto que si es una razón de luto la que nos lleva al llanto, más de una persona se nos acerca y nos da la condolencia. No nos alivia el dolor, pero nos ayuda a sobrellevar la situación. Pero Cristo no solo nos ayuda a sobrellevar la situación, Cristo nos lleva por completo a olvidarnos de lo que estamos pasando. Seguramente María Magdalena dijo: bueno, para mí se terminó todo, yo no encontré, esta tumba está vacía.
pero ahora se está dando cuenta de que esas tinieblas que estaban invadiendo su mente, ese dolor que estaba tocando su corazón, estaba comenzando a desaparecer, porque habían dos ángeles enfrente de ella, dos ángeles que no pudieron ser vistos ni por Pedro ni por Juan. Es una relación personal. Esto es parte del plan soberano de Dios. Nunca nos deja solo. Le preguntaron y ella expuso la razón de su llanto. Ahí estaban las primeras palabras de aliento para ella. Había un contacto visual. Pudo ver a dos ángeles. Dios permitió que los ojos de esta mujer se abrieran, pero también permitió que sus oídos se abrieran. ¿Sabe por qué? Porque la quería llevar a cosas más grandes. El plan de Dios no era solamente que ella pudiese escuchar y ver a dos ángeles. Como el plan de Dios no es únicamente que nosotros vengamos a esta iglesia, a esta casa de oración, y nos conformemos con un tiempo de 45 minutos en que se comparte la palabra. No, hermano, Dios tiene cosas más grandes para cada uno de nosotros. Dios quiere que nuestros hijos se involucren en la Taber Kids. Dios quiere que nosotros le presentemos el plan de salvación a aquellos que están lejos de Cristo. Dios quiere que por medio de nosotros, muchos de los hermanos que ahora están en desánimo, que no tienen ningún apetito, hablo en el sentido de voluntad, que no quieren servirle a Dios, no que hayan perdido su salvación, que no quieren servirle a su Señor, que no quieren involucrarse en las actividades de la iglesia, nosotros también se los demos a conocer por medio de su palabra, que sirviendo nosotros, ellos sean movidos a esa necesidad de servir. ¿Cuántos de los que estamos aquí no participamos de los ministerios de la iglesia? Hermano, Dios nos llamó, porque Él no hace acepción de personas en salvación, pero tampoco hace acepción de personas, tampoco excluye a nadie para su servicio. Esta mujer pudo ver dos ángeles y comenzó su corazón a latir posiblemente, su corazón comenzó a palpitar, la tristeza comenzó a desaparecer y la alegría, el gozo comenzó a llenar toda su existencia, porque venía algo más grande. Dios siempre confirma su presencia en nuestras vidas. Vea lo que dice siempre el Evangelio de Juan en los versículos 15 y 16. Jesús le dijo, veamos el 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. ¿Cuántos de nosotros por nuestra actitud no permitimos que Cristo se manifieste en nuestras vidas? Entre los atributos de Dios está la omnipresencia, está en todo lugar, pero se manifiesta en los corazones que se abran para disfrutar de Él. Cuando ella escuchó la voz, inicialmente, dice, ella se volvió. Pero ante las palabras de Jesús, en estos versículos 15 y 16, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. A todos los que estamos aquí, Dios nos ha llamado por nuestro nombre, para darnos salvación
y para que le sirvamos, y para que le adoremos. El nivel de energía, el grado de desánimo, de desolación de esta mujer iba desapareciendo, pero su energía en cuanto a servicio iba creciendo. Ya no estaba pensando en que la tumba estaba vacía. Dios le mandó 2 mensajeros. ¿Cuánto nos ha mandado a nosotros para que le sirvamos? Pero Cristo nos lleva para cosas grandes, nos llama a cosas grandes. Y ahora Él le habla directamente. Pero vea el corazón de esta mujer. Reconoció la voz de Cristo cuando le llamó por su nombre, cuando le dijo María. Dios siempre nos sorprende. Los ángeles le preguntaron que por qué lloraba, mujer, pero Cristo le dijo María. Lo mismo que hace con nosotros. Vea lo siguiente. Recuerde que estamos hablando que Dios siempre nos sostiene. No una vez nos toma, no nos deja que nos apartemos. Y le ponía el ejemplo. Cuando Dios hace la tierra, estableció la trayectoria de la luna. Y véala, ahí está, hermano, llenita cuando salga de aquí. Véala, contemple las maravillas de Dios. Lo mismo hace con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando decaemos? En esa misericordia infinita de Dios, renueva nuestras fuerzas, hermano. Siempre el Evangelio de Juan, pero vea lo que dice el capítulo 20 y el versículo 17. Cuando esta mujer escucha la voz de Jesús, reconoce aquel maestro a quien ella sirvió, aquel maestro en quien ella había puesto su esperanza, aquel maestro que le había dado libertad, que le había expulsado demonios. Ella ejecuta una acción. 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sabe qué pasó? Cuando María Magdalena tiene este encuentro, revisando un poco lo que personas entendidas, a quien Dios le ha dado mucha sabiduría, dice que ella fue a abrazar los pies de Cristo. Y todavía cuando describe los encuentros o las manifestaciones de Jesús ya resucitado, dice que Él también se presenta al grupo de mujeres. En ese grupo también iba María. Y ellas van y lo abrazan. Entonces, cuando esta mujer va a los pies de Cristo, va en una actitud de adoración. ¿Sabe por qué va a adorarle? Porque su pena, su dolor, su tristeza, su desesperanza ha sido aliviada. Es lo mismo que hace Cristo en nuestras vidas. Y es lo que nosotros deberíamos de buscar cada día. Renovarnos en las fuerzas que vienen de Cristo para poder seguir adelante. Pero eso solo es posible cuando nuestros ojos y nuestros oídos están dirigidos a Él. Esta mujer estaba llorando a la entrada del sepulcro, pero su mirada fue hacia adentro. Hermano, cuando nosotros entramos en desánimo, cuando nosotros estamos pasando por el dolor de una prueba, como esta mujer estaba pasando por ese dolor de haber, según ella, haber perdido a su maestro porque no encontró ese cuerpo físico, Cristo la sostuvo y le dio aliento por medio de 2 ángeles, y luego le permitió escuchar no la voz
de estos dos ángeles, sino su propia voz. Pero esa voz de Cristo hizo eco, impactó su vida y todos sus sentidos se activaron y pudo reconocer que era la voz de su Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Debemos activarnos completamente. Debemos de dirigir todos nuestros sentidos para encontrarnos con esa voz de Cristo. Su palabra escrita, la oración, congregarnos. ¿A cuántas personas Dios utiliza para llevarnos palabra? Pero nuestros sentidos están adormecidos. No permitimos que Él se manifieste en nuestra vida. Ahora, como ella tenía un ministerio que era servirle a Cristo cuando Él caminó en esta tierra, donde llamó a sus discípulos, donde dijo que el tiempo se había cumplido, que el reino de los cielos se había acercado, que era necesario creer, el ministerio de ella no había terminado. Como el ministerio que Dios nos ha asignado a nosotros tampoco ha terminado. Renueva fuerzas, pero también confía en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué confía en cada uno de nosotros? Porque para Cristo nosotros nuestras batallas ya no las vivimos en nuestra fuerza, ya no las vivimos en nuestra carne, sino que las vivimos en la fuerza del Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Él confía en nuestra obediencia y Él confió en María Magdalena. Acompáñeme siempre en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 18. Fue entonces, Él le dice, en el 17, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos. Detengámonos por un momento, mas ve a mis hermanos. Ya me serviste, le dice, cuando yo tenía que satisfacer las necesidades que demandaban el caminar en esta tierra. Ya me conociste, atendiste a mis discípulos, me atendiste a mí. Pero ahora yo te quiero llevar a que seas parte de una vivencia espiritual. Y por eso le dice, ve a mis hermanos. Es lo que nos dice a nosotros. Ve a mis hermanos, vayan a mis hermanos. A aquellos que no se están congregando, posiblemente amparados en la pandemia, posiblemente. A aquellos hermanos que están enfermos y que no están en condiciones de estar acá. Pero también están, hermanos, aquellas personas que no conocen a Cristo. Este capítulo, en el contexto en que se desarrolló, cuando le dice, ve a mis hermanos, le está diciendo que tiene que ir a sus discípulos, a aquellos que están escondiditos. María Magdalena fue una mujer valiente, aceptó el llamado de Cristo. Fíjese que los demás estaban encerrados. Llegaron, dijeron, bueno, sí es cierto, no está, pero nos vamos. Pero esta mujer se quedó. Vea la importancia de permanecer, la importancia de estar siempre al pie del cañón, como decimos. Ve a mis hermanos, le dice, y diles que voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Pero ahora vea el corazón de la mujer, el corazón del hombre cuando se deja usar por Dios. Versículo 18 de este capítulo 20, siempre del Evangelio de Juan. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Se está hablando con valor. Ya no es la María Magdalena que está llorando fuera de la tumba. Es la María Magdalena
que pudo ver a Cristo, que pudo escuchar la voz de Cristo y reconocerla, que lo pudo tocar, pero que además en este momento ya está cumpliendo un mandato. Le dijo, ve. Y el versículo 18 dice, fue. Pero iba a hablarles a hombres. Y no es cierto, hermanos. Véalo en nuestra cultura, 2000 años y tanto después de que Cristo caminó por esta tierra. ¿Sí o no que seguimos teniendo una cultura machista? ¿Sí o no que cuando tenemos que establecer un compromiso, posiblemente ahora ya no lo hagamos, pero cuando no conocíamos a Cristo decíamos, palabra de hombre, ¿verdad? Sí, palabra de hombre, palabra de hombre. Excluíamos a las mujeres. Pero vea que el Cristo en su ministerio es inclusivo, nos toma en cuenta a todos. Y dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esta cosa, autoridad. Hermanos, en este versículo nosotros podemos reconocer cómo el plan de Dios en nuestras vidas es perfecto, que no deben las situaciones adversas, no deben ser las situaciones difíciles, no debe ser aquello que nos hace pasar por el dolor, por la tristeza, por la desesperanza, por el desánimo, lo que nos debe de llevar a nosotros al llanto. No, porque en todo tiempo debemos de estar plenamente convencidos de que Cristo es quien nos sostiene. Él es quien nos da palabras de aliento. Él es quien se manifiesta en nuestras vidas. Él es quien renueva nuestras fuerzas. Y Él es quien nos lleva a la obediencia. He dicho algunas veces y lo comparto, la obediencia implica oír y estar dispuesto a hacer lo que escuchamos. Esta mujer escuchó la voz de Cristo y dispuso su corazón. Posiblemente pensó que ya no tenía nada que hacer. Puede que muchos de nosotros estemos pensando que ya no tenemos nada que hacer, porque los ministerios ahorita se han debilitado, porque no estamos saliendo como deberíamos a evangelizar, pero siempre hay una oportunidad. Dios en su infinita misericordia, siempre en nuestro diario vivir, nos da un espacio para que escuchemos su palabra que dice, ve, pero también nos da el complemento de ese espacio para que nosotros podamos decir, fuimos. El versículo 18 dice, fue entonces María, y ahí va con autoridad. Cada uno de nosotros nos gozamos de esa autoridad que viene directamente de la mano de Dios, porque a todos nos ha llamado a congregarnos, nos ha llamado a servirle. Repito, esta mujer tuvo el privilegio de que Cristo expulsara de ella 7 demonios. Tuvo el privilegio de caminar con Cristo sirviéndole. Tuvo el privilegio, hermanos, de ver de lejos, si lo quiere ver como un privilegio también, de ver de lejos que estaban crucificando a Cristo. Tuvo también el privilegio de ver cuando era puesto en el sepulcro. Tuvo el privilegio de levantarse temprano y ser la primer mujer, ser la primera persona que llegó al sepulcro de Cristo y pudo ir y dar la noticia. Pero sobre todo pudo ser la mujer que sus ojos pudieron contemplar a ese Cristo resucitado, oír su voz y recibir de Él el mandato de ir y hablar a sus discípulos y decirles que Él había resucitado. Él les había dicho a sus discípulos que cuando Él resucitase iban a tener un encuentro con Él en Galilea.
Hermano, cada uno de nosotros, el ministerio de mujeres de fe, tiene ese privilegio de haber sido llamado a trabajar en la obra de Cristo. Nosotros todos tenemos ese mismo privilegio y gozamos de esa misma autoridad, con una gran ventaja. Ya no podemos derramar sangre, derramar lágrimas, como las derramó esta mujer ante la tumba, donde ella esperaba encontrar a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ahora nos gozamos de la seguridad, del pleno convencimiento que la tumba de Cristo está vacía. Pero también nos gozamos de que por estar esa tumba vacía y saber que Cristo está sentado a la diestra del Padre, ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Así como María Magdalena se gozó porque Cristo la sostuvo para que ella pudiese servirle, dándole a conocer ante sus discípulos, ante aquellas 12 personas que él había elegido. Ahora nosotros nos gozamos en Cristo de poder proclamarle, y es lo que nosotros debemos hacer. Tomar la actitud de esta mujer, una mujer valiente. La misma autoridad que sostuvo esta mujer es la misma autoridad que nos sostiene a nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.